¿Ahí lo ven? Sí, ¿sabes? Sí. Profe. Perfecto, bueno, caso clínico, paciente masculino, 70 años, como antecedentes de jerarquía es hipertenso, en tratamiento con valsartán, 80 miligramos día, que ingresa a la guardia, traído por el servicio de emergencias, ¿sí? Lo trae la ambulancia a la guardia por un deterioro del sensorio. ¿Qué nos dice la familia? Que lo notaron así, que fueron a la casa y que lo encontraron bastante deteriorado y que ellos no lo habían visto así, lo único que saben es que hacía 48 horas que tenía fiebre, ¿sí? Por eso esto está bueno en los presenciales, que no tengo que hacer todo esto. Bueno, vamos a la discusión. O sea, 70 años, paciente hipertenso nada más, que lo encuentran en la casa así, con este deterioro del sensorio. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué está bueno saber? Sí, es la Primero, primera vez que presento un episodio así. nunca había Sí. presentado un episodio así. Nunca. ¿Y se acompaña algún síntoma, signo que nos pueda orientar, digamos, el origen de la fiebre? Lo único ¿Cómo que son dicen sus- los familiares que habían hablado con él hacía unos días, que siempre hablan por teléfono, y que lo único que les he dicho era que había tenido fiebre. El tiempo ¿Y de tomó algo evolución para- del cuadro. ¿Cómo? El tiempo de evolución del cuadro. El tiempo de evolución del cuadro. 48 horas de fiebre y el deterioro del sensorio lo desconocemos un poco, porque la familia fue y estaba así. Esto es recontra frecuente ver en la guardia, ¿eh? Si tomó algún antitérmico y si respondió. Y si la fiebre se la tomó con termómetro, si fue a la mañana, a la noche. Perfecto. Si consume alguna otra medicación. Bien. Por ahora solo valsartán 80 miligramos día y es un paciente que se controla, no es un paciente que no lleva controles. ¿Signos vitales? Bien, acuérdense, si a ustedes les ingresa un paciente, siempre esto como para arrancar, siempre los integradores, y está bueno saberlo. Nosotros no es lo mismo recibir un paciente en el consultorio que viene caminando, que te cuenta que hace 2 días que hizo fiebre, que viene haciendo fiebre, cuando te cuenta el paciente, cuando viene por sus propios medios, que otro que te lo trae la ambulancia a la guardia por un deterioro del sensorio y el interrogatorio se lo hacemos a la familia. O sea que ya la gravedad es otra, ya sabemos que tenemos que actuar un poquito más rápido y que hay cosas que vamos a guardarnos para preguntar después. Alguna focalidad, Físico. focalidad neurológica puede ser. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos, este paciente, siempre es la pregunta que yo hago, este paciente, ¿lo ingresan al shock room o va al consultorio? No, va al consultorio. Depende de los vitales y del estado neurológico. Si el paciente sigue con el deterioro del sensorio y los vitales están alterados, va al shock. Igual los vitales se lo tienen que tomar en algún lado, se lo toman en el consultorio o se lo toman en el shock room. O sea, que es la impresión clínica, o sea, lo que vos ves ahí, donde decidís. O sea, no va a tener signos vitales, salvo que la ambulancia te los diga, que no te los dice nunca, pero vos lo tenés que decir ahí con el paciente. Ahora, si sabemos que lo trajo la ambulancia, que está con deterioro del sensorio, que tiene 70 años y tuvo fiebre, ese paciente va al shock room, ¿sí? Ese paciente va a una sala donde yo pueda monitorizarlo rápido, ver bien el estado neurológico, porque obviamente la focalidad neurológica necesita un lugar cómodo para evaluarlo. O sea, tengo que hacerle un buen examen físico a este paciente porque realmente estoy perdidísimo. Lo único que sé es que tengo un deterioro del sensorio, 48 horas de fiebre y no sé. Hemodinámicamente, ¿cómo se encuentra? Claro, no lo sé. Esta es la info que te trae la ambulancia. Lo trajimos rápido, pero no tengo ni tensiómetro en la ambulancia. Puedo hacer el ABC también, ver si respira, cómo respira, si necesita oxígeno. Por eso, También va al shock. Si vos tenés que hacer ABC, va al shock. O sea, Claro. si vos a un paciente le tenés que hacer el ABC, va al shock. Sí, la fiebre ya puede estar relacionada, o sea, con algo infeccioso o algo así, pero también puede ser un paciente que vivía solo y que, no sé, una deshidratación y una hipoglucemia, algo más, o no, pregunto.
Tal cual, está muy bien. Entonces, lo llevamos al shock room. Lo llevamos al shock room, lo acostamos y procedemos a tomarle los signos vitales, a revisarlo, diríamos. ¿Sí? Todo lo que ustedes dicen. Bueno. Examen físico. Le toman la presión, tiene una tensión arterial de 90-40, está taquicárdico, tiene una frecuencia cardíaca de 110, que es regular. En este momento está febril, porque la ambulancia dijo que le había hecho una dipirona intramuscular en el camino, satura 90% aire ambiente. Cuando ustedes vean entre paréntesis 0,21, se refiere a la fracción inspirada de oxígeno. Ustedes van a ver que nosotros, cuando escribimos las historias clínicas, vos pones lo que satura al paciente y a qué fracción de inspiración satura eso. Vamos a tener al 0,21 es aire ambiente, ¿sí? Nosotros respiramos al 21%. Después, si tiene una cánula, es al 0,24. Si tiene un reservorio, aumenta un poquito al 0,5, 0,6. Si tiene todo un circuito cerrado, puede aumentar al 0,7. El 100% de FiO2 solo lo asegura la intubación orotraqueal con la sedación, el manejo en un respirador. Entonces, este paciente tenemos que está hipotenso, está taquicárdico, en este momento no tiene fiebre y satura 90% aire ambiente. Cuando le empezás a hablar o querés que reaccione, no responde a órdenes simples ni complejas, pero al dolor responde con quejidos. ¿Sí? Le pellizco las tetillas, le hago acá la presión en el esternón y hace quejidos de dolor. ¿Sí? O sea que el paciente no está en coma. ¿El paciente en qué está? Está estuporoso. Acuérdense, en la parte de semiología del sistema del aparato neurológico, ustedes tienen el paciente lúcido, vigil, orientado, que es el paciente vigil, el paciente con tendencia al sueño, que está bien y empieza a tener esta tendencia al sueño, el paciente estuporoso, que es este paciente, que no llega a estar en coma porque responde al dolor, y después está el paciente en coma que no responde a nada, pero no está en paro porque tiene pulso. ¿Me explico? Esas son las alteraciones en la conciencia que podemos encontrar. Este paciente está estuporoso. Sería un Glasgow menor a 9. En realidad, les voy a corregir algo. El Glasgow se evalúa solo, o sea, fue una escala diseñada para evaluarla solo en los traumatismos de cráneo. O sea, vos tenés un paciente con un traumatismo de cráneo y evaluás el Glasgow y en base a eso, el nivel de conciencia. Pero cuando usted tiene un cuadro clínico que no esté relacionado con un traumatismo de cráneo, no está recomendado hacer el Glasgow, porque no está validado. Que lo usamos, sí, lo usamos siempre. Es un Glasgow ahí, 9, pero no es menor a 9. Nos faltan un poquito de datos para saber bien el Glasgow, pero no llegaría, si es menor a 9 lo tenés que intubar. Claro, por eso, para pensar una intubación por el No sé si oxígeno. intubaría de entrada a un paciente. No sé si intubaría de entrada a un paciente que satura 90, que tiene buena mecánica respiratoria, tiene una frecuencia respiratoria de 20, que solo, porque vos todavía te faltan algunas cosas de evaluar. Vas a intubar de entrada cuando tenés un paciente con insuficiencia que te ingresa así, pero que está taquipneico, con tiraje, cianótico, o sea, con signos de insuficiencia respiratoria. Y saturando mucho menos aire ambiente. Vos acá no le pusiste ni una bigotera. Claro. ¿Sería una bigotera lo que hay que poner? Sí, en realidad una máscara. Una máscara. Profe, y una vía periférica por ahí ya para... Tal cual, vos mientras lo vas revisando, ya el enfermero le va poniendo un acceso venoso periférico, obviamente. Obviamente, por eso el shock room es tan importante. ¿Cómo? Ah, pensé que alguien había hablado. Y le pongo una sonda para controlar la diuresis. Sí. Laboratorio. Porque no deja hacer una puerta de entrada. A veces nosotros descartamos, ahora vamos a ir un poquito al abordaje, pero no está mal una sonda, pero ahí, capaz que poniéndole un poquito de agua y todo reacciona y podemos controlarlo con un brocal y no le tenemos que meter una sonda.
Pero bueno, Ver cómo reacciona ante una terapia de fluidos, por ahí, como tiene mucosas secas. claro, y capaz que reacciona un poco y lo podés controlar con un Urodrop, que es como un preservativo que tiene como un ganito, y no tenés que hacer una maniobra invasiva como la sonda. Pero bueno, sí, a este paciente la mayoría le ponemos sonda, ¿sí? Porque a veces, más que nada para controlar la diuresis. Las mucosas estaban secas, fíjense que le revisaron las mucosas y estaban secas. Las pupilas, acá no las tengo anotadas, pero estaban normales. Estaban isocóricas, reactivas, simétricas. Las mucosas secas, estaba pálido, tenía una palidez mucocutánea generalizada. A la auscultación, no tenía ingurgitación yugular. A la auscultación respiratoria, tenía abundantes roncus, ¿sí? Y tenía a nivel abdominal un dolor a la palpación en el hipogástrico. Cuando usted le palpaba en el hipogastrio realmente hacía quejido de dolor, con una matidez abdominal que no desplazaba. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a charlar qué conducta vamos a tener con él al ingreso, qué indicaciones le vamos a hacer al ingreso, porque vamos a tener unas hipótesis diagnósticas. ¿Qué estudios complementarios le vamos a pedir? Y qué obviamente tratamiento le vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos a este paciente, ya le pusimos la vía periférica, le tomamos la presión, estaba hipotenso, estaba taquicárdico, saturando 90. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Y por qué lo hago? Le pido un laboratorio, profe. Laboratorio. Un laboratorio, un hemograma completo, glicemia, uremia, Muy bien. orina. Empezamos a hacer un laboratorio con un hemograma completo, una glicemia, una uremia, una creatinemia, una orina, ¿qué más? Iono. Ionograma, PCR. PCR, ¿qué más? TGO, TGP, Bien, todo un hepatograma, obviamente. Estado ácido base. y perfil lipídico también. Un estado ácido base, ¿qué más? El estado Perfil lipídico. en sangre arterial o sangre venosa. El ácido base, siempre que yo tenga, en el ácido base, siempre que yo tenga un paciente en esta condición, o sea, que tengo que ver la parte respiratoria, porque yo voy a pedir un venoso cuando quiero ver si tiene una acidosis o no por una cuestión metabólica. Pero a este paciente que no sabemos qué tiene, que tuvo fiebre y todo, siempre es bueno el arterial para ver cuánto oxigena realmente. La única manera fidedigna de ver cuánto oxigena un paciente es haciendo un ácido base arterial. Entonces le voy a pedir un ácido base arterial. Bien. Entonces, ácido base arterial. ¿Qué más? Falta, ¿eh? Todavía. Una RX. Procalcitonina si No, sospecha de neumonía. laboratorio. ¿Puedo pedir la procalcitonina si sospecho neumonía? Puede ser, la procalcitonina es un reactor de fase aguda, a veces se usa, depende de cada hospital cómo la use. Es un reactor de fase aguda predictor de infecciones más severas. No está mal pedirla, si tengo la posibilidad. ¿Podríamos pedir troponinas? ¿Por qué? Y porque los ancianos por ahí son más inespecíficos y el dolor epigástrico en un anciano se puede sospechar infarto o miocardio. Nunca tuvo dolor torácico. No Pero es sí un de cara adulto inferior. mayor, tiene 70 años, no es un adulto mayor. Y tiene un dolor en hipogastrio, no en epigastrio. Ah, Una orina completa le pediría. Orina completa. Sí, así que Sofi, troponinas no, para nada. Además tuvo fiebre. Perfil lipídico. Acuérdense, porque a mí me encanta porque ahora empiezan a batir fruta. Esto es lo que le pasa en los exámenes a ustedes. Si vos tenés, cuando vos pedís un laboratorio en base a las sospechas diagnósticas que uno tenga. O sea, no pidan por pedir. Porque si vos pedís troponina porque sospechás un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, ¿lo sospecho o no lo sospecho? Cuando yo digo lo sospecho o no lo sospecho, digo si cumple criterio o no de síndrome coronario agudo. Por ejemplo, ¿tuvo dolor torácico? No. Tiene fiebre, o sea, que tiene que ver, o sea, el infarto no da fiebre. Tiene un dolor en hipogastrio. Tiene un deterioro del sensorio.
no tiene ingurgitación yugular, no tiene signos de descompensación cardiovascular que me hablen de que tengo una cardiopatía isquémica. O sea, que troponina, no. Perfil lipídico. ¿Por qué perfil lipídico? ¿Para qué? Si estoy en la urgencia de un deterioro del sensorio. ¿Qué me cambia a mí que tengo un colesterol de 300 que tengo un colesterol de 100 en este momento? ¿Qué sospecho? Yo en este paciente, ¿cuáles son mis sospechas diagnósticas? Deshidratación, puede ser. Deshidratación. Para una, no hablen todos juntos. Para una por eso está bueno el presencial. Para una deshidratación, voy a pedir un medio interno. Urea y creatinina. Urea, creatinina, sodio, potasio. Se olvidaron el calcio, fósforo, magnesio. Voy a pedir un ácido base, obviamente, para ver si está alcalótico, si acidótico. Bueno, bien. ¿Qué otra hipótesis diagnóstica? Una orina completa con un urocultivo, empezando una infección urinaria. Una infección urinaria, voy así agarrando lo que escucho. Una infección urinaria. ¿Por qué puede llegar a ser una infección urinaria lo que tiene? ¿Puede ser que tenga un globo vesical, por eso la matidez no desplazable en el hipogastrio? Claro, lo principal, era lo primero que me tenían que decir. Estuvimos como 10 minutos para... Chicos, la semiología es importantísima. Hay un deterioro neurológico asociado a fiebre y asociado a un examen físico que me habla de una matidez que no desplazan. O tiene un tumor ahí abajo, o es la vejiga que está llena. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un globo vesical, de una orina que no sale? O sea, de una vejiga llena. Síndrome confusional. Claro. O sea, todo paciente. ¿Saben por qué? ¿Por qué les presento a este paciente? Este paciente es real. Este paciente yo llegué a la guardia y me lo presentaron a mí, médicos también, ya recibidos, sospechando un síndrome coronario agudo. Por eso no está mal. O sea, ya son médicos. Imagínense mi enojo. Voy a revisar a la paciente, veo lo de la matidez, digo, hey, ¿qué síndrome coronario? Nadie interrogó a la familia. Tuvo fiebre la paciente. Tuvo fiebre. Tiene un globo vesical. Tiene clínica de un globo vesical. ¿Qué hago entonces? Pongo una sonda en ese No momento. preguntó tampoco sobre cómo es su micción y catarsis y diuresis. No sabemos nada. Ahora, sabemos que hay una clínica, hay una semiología. El cuerpo nos está expresando algo. Nos está expresando que hay fiebre y hay un globo vesical. Y hay un síndrome confusional. O sea, hay un deterioro del sensorio. Entonces, eso, voy poniendo la sonda. ¿Y qué otras causas? Infección urinaria, obviamente. Un globo vesical con esta alteración del sensorio y fiebre es infección urinaria tranquilamente. ¿Y qué otro diagnóstico sospechan este paciente? Hiperplasia La próstata. Cirugía prostática. Sí, prostatitis, que el paciente tenga una enfermedad de base como una hipertrofia prostática y que se haya infectado. Infectado está, tiene fiebre, o sea, algo tiene. ¿Qué otro diagnóstico? Sepsis. Obvio. El primero que me tenían que decir, la sepsis. Todo paciente, este es el objetivo de este integrador, que se vayan sabiendo lo que es la sepsis. Todo paciente con fiebre o con signos de infección, que tenga alguna alteración neurológica, desde tendencia al sueño, confusión o estupor, es sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Hay un score que se llama Quick SOFA, que se hace a través de la clínica, que lo van a leer en las guías de sepsis, que ¿qué te dice? Que con un deterioro del sensorio, o sea, con una tendencia al sueño, sumado a algún foco neurológico, a algún foco infeccioso, hay que sospechar sepsis. O sea, yo la sepsis la sospecho. ¿Y sepsis secundario a qué? ¿A una infección? ¿A qué infección? A una infección urinaria parecería, porque tiene ahí un globo vesical. ¿O a qué más? ¿Qué semiología respiratoria tiene? Roncus. Tiene muchos roncus. Entonces, puede tener una neumonía tranquilamente. Puede tener una neumonía tranquilamente. Miren todos los diagnósticos que tenemos. Un montón. ¿La sepsis sería secundaria en la bacteremia? Claro. A ver. Bacteriemia, ¿es lo mismo que sepsis? No. No. Yo puedo tener sepsis sin bacteriemia,
sea, el paciente puede estar... La sepsis es una reacción exagerada de mi cuerpo frente a una infección. O sea, me está desacomodando todo el cuerpo por esa infección. Puedo a veces tener bacteriemia. Hay disfunción Obviamente. orgánica en la A veces sepsis. puedo tener bacteriemia sin sepsis. Me lavo los dientes, tengo una bacteriemia transitoria y se terminó. Y no hago sepsis. Sepsis, acuérdense, con una respuesta exagerada. Y que tiene sus características. El paciente tiene que estar taquicárdico, febril, tiene que tener esta tendencia al sueño. Obviamente, la sepsis tiene su evolución. La sepsis es la principal causa de muerte infecciosa. La principal causa de muerte, ¿eh? Entonces nosotros, cuando sospechamos de entrada una sepsis, ya la tenemos que empezar a tratar para disminuir la morbimortalidad por esa sepsis. ¿Sí? Hay diferentes parámetros del cuerpo y del laboratorio que a mí me van a decir dónde estoy parada. ¿Sí? Si este paciente está grave, si se va a agravar, si ya lo tengo que pasar a terapia. ¿Ustedes saben cuáles son esos parámetros? Según el Quicksofa, Hoy dijo una chica la procalcitonina. No son valores, procalcitonina no, para nada. No, la procalcitonina lo que te da, Julia, me parece que son los cultores. por ejemplo, yo digo, este paciente está séptico. Está No es lo mismo hipotenso. una sepsis leve, una sepsis que la agarro rápido, que una sepsis grave. La sepsis grave ya hay daño de órgano blanco por esa infección. Por eso yo le pido al laboratorio. Este paciente entra con un deterioro del sensorio y con fiebre. Sospecho sepsis. Lo primero que tengo que hacer es una cuchet, hacerle la glicemia capilar, porque a veces la sepsis da hipoglicemia. Entonces el paciente, tengo que sí o sí, antes de entrar al laboratorio, ver cómo le dio la cuchet. Ponele que este paciente tenía una buena glicemia, tenía 180 de glicemia. Hasta 200 está perfecto. Ah, bueno, paren que aviso, porque así los aceptan. Bien. Ahí avisé. ¿Una eritro elevada? No. ¿Qué te dice la eritro elevada? Lo más inespecífico que hay es la eritro. O sea, si no se la pedís, mejor. Al pedo la eritro. La eritro aumenta por cualquier cosa. O sea, en una sepsis va a estar reaumentada la eritro. No te cambia nada. ¿Son los ¿Son los parámetros datos? de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Sí, ponele, no existe más ese. O sea, antes era síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más infección, sepsis. Bueno, ahora no, ahora es una respuesta exagerada con una respuesta exagerada, con una sospecha de infección, este deterioro del sensorio ya se considera una sepsis. Escuchen esto, si yo quiero ver la sepsis, si es grave o no es grave, si está, tengo que ver parámetros de daño de órgano blanco. ¿Cuáles son esos parámetros? Si está en oliguria o anuria, por ejemplo. Tal cual, si orina. La pasa hipotensión eso, o la uña y la hipertensión. creatis. Está hipotenso, Claro. taquicárdico. Si está hipotenso, si está muy hipotenso, nada, lo tengo que expandir. ¿Por qué? Porque hay hay un aumento de la permeabilidad capilar, hay una vasodilatación que es importante, el paciente está hipotenso y no sabe regular. Y encima hay una hipoxia tisular. Esa hipoxia tisular va a empezar a dar daño, hipoxia en los tejidos. Entonces el paciente puede tener plaquetopenia por consumo, hiperplaquetosis, ¿sí? Puede tener falla renal por esta infección, prerrenal, puede tener prolongados los tiempos de coagulación porque empieza en falla hepática, puede tener disminución del factor 5 como dato de insuficiencia hepática, puede tener LDH mayor a 1000 por una hepatitis isquémica, tenés TGO, TGP de 1000, 1200, 3000 y encima una LDH mayor a 1000. Eso es una hepatitis isquémica, eso hay un daño hepático por la sepsis. O sea, eso ya es una sepsis grave. Cuando está anúrico, le pone la suma vesical y nada, no viene nada. Entonces, cuando ustedes leen el shock séptico del capítulo de terapéutica de Greca, te habla de los criterios de Rivers, ¿sí? Ustedes tienen la hora de oro, como en el politraumatismo, tienen la hora de oro para resolver esta sepsis. La hora de oro. Entonces, en esa hora, yo tengo que tratar de resolver lo mayor posible, ver la causa y tratar de que no me evolucione.
O sea, que no entre en shock. O sea, si es una sepsis leve, ¿Qué expandís? expandís, claro. Si es una sepsis leve, voy a tratar de que no sea una sepsis grave. Si es una sepsis grave, voy a tratar de que no se me choque, que no haga un shock. Entonces, la primera medida que tengo que tomar yo es empezar a expandirlo. Le pongo doble vía periférica o le pongo una bien gruesa y lo empiezo a pasar cristaloide, solución fisiológica, con toda. Lo hidrato, lo hidrato, lo hidrato, lo hidrato, lo hidrato. Más o menos le paso 1 litro, rápido, a chorro. Y veo si empieza a mejorar los parámetros hemodinámicos, si empieza a subir la presión, si empieza a orinar. Y mientras tanto que voy pidiendo el laboratorio con función renal, hepatograma, el estado ácido base, todo eso a mí me va a decir si está hipoxémico, si tiene una acidosis metabólica, si tiene una falla renal, cómo está el hemograma, si tiene plaquetas, si tiene leucopenia o leucocitosis, o sea, todos esos parámetros que antes estaban dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que más o menos la sepsis es igual, pero tengo que ver qué parámetros tiene alterado, y un parámetro principal y que te predice el riesgo de muerte por sepsis es el lactato. Como dijo Ruth ahí en el chat, el lactato. El lactato sérico es un parámetro que a mí me habla de hipoxia tisular. O sea, yo le pido un lactato a todos los pacientes que sospecho sepsis. Fíjense lo alejado que le estoy explicando yo de todo lo que me dijeron cuando ingresó el paciente. ¿El lactato va a determinar si está en shock séptico o no? No, ¿qué te determina si está en shock o no? Ahí te retruco yo. Y que está hipotenso. Claro, Yo tenía, porque del video de graduados dice que está hipotenso, que necesita vasopresores y un lactato mayor a 2. Eso. No, es eso. Es hipotensión que no responde a expansión hídrica y que necesitas vasopresores. Ese es el concepto de shock. Es clínico el concepto de shock. Sin el lactato, digamos. El lactato te predice a vos la morbimortalidad por sepsis. O sea, si tiene un lactato mayor a 2, significa que ese paciente está grave, independientemente de cómo esté clínicamente. Si está bien, en 10 minutos se te enchotó. ¿Me explico? En 10 minutos lo tenés chocado. Entonces, si vos tenés un paciente como este, por ejemplo, que lo estás expandiendo y te llega al laboratorio y tiene un lactato de 5, ojo, míralo bien de cerca, ponele ya un antibiótico porque ese paciente se te va a chocar. A veces con el agua no sirve. Le tenés que meter antibiótico rápido. ¿Me explico? Entonces no se olviden ¿Y de qué eso. antibiótico va, profe? ¿Qué antibiótico va? ¿Ampigenta no? Pero son ansiosos, che. Vamos a la expansión. Estamos expandiendo. Rápido. Siempre solución fisiológica. ¿Sí? A veces algunos te dicen, ponele un coloide, ponele más que nada para evitar la acidosis. Ustedes quédense con que expanden con solución fisiológica. Las guías de sepsis dicen que hay que expandir con solución fisiológica. Expanden. Ponen la sonda. Este paciente tenía un globo vesical, por lo cual hay que poner una sonda y de a poquito ir cortándola, ir haciendo un débito lento cuando un paciente tiene un globo vesical, porque si vos vacías toda esa cantidad de orina en un ratito, o sea, rápido, lo que hace es tener un riesgo de hemorragia, a veces lesionás la vejiga. Te la vas cortando y vas sacando. A veces, la fiebre y todo eso de este paciente que puede estar séptico, encima tiene un globo vesical, a veces ya hidratándolo y sacándole orina ya empieza a reactivar. Bueno, pasó con esta paciente. Yo a esta paciente le puse una sonda vesical, le expandí 1.500 mililitros de solución fisiológica y ya hablaba y ya podíamos charlar y me dijo que hacía 48 horas que tenía fiebre y que tenía síntomas urinarios. ¿Sí? O sea, tenía disuria, hacía un día y ya había tenido episodios de infección urinaria. Entonces ahí ya te cambia. Ahí ya te cambia. El lactato era de 1, o sea que no era muy alto, ¿sí? Tenía una leucocitosis leve y tenía una falla renal. No tanto, tenía 1,8 de creatinina, pero después con la hidratación y la sonda mejoró un montón. Entonces ahí ya te cambia el abordaje del globo vesical, porque tenés que ser semiólogo, revisar bien al paciente y darte cuenta que ese paciente no orina y por algo es amatidez no desplazable. Por eso se la tiré la de la amatidez no desplazable, que tanto hinchan en tercer año, pero después no me la aplican. Que desplazable, que no desplazable. Entonces yo trato de ir echándole a ustedes conceptos de semiología para que sean más astutos a la hora de revisar.
Este paciente tenía pupilas. Cuando vos te entra un paciente con deterioro del sensorio, si tiene fiebre, obviamente pensar en sepsis, pero si no tiene fiebre, podés pensar en todos los diagnósticos diferenciales cuando ustedes estudian en el coma. Intoxicación, entonces ver las pupilas, si están midriáticas, si están mióticas, si están reactivas, ácido hemorrágico, ¿sí? Y trastornos metabólicos como hipocalcemia, hipoglicemia, hiperpotasemia, o sea, hipopotasemia también. O sea, entonces, ustedes se tienen que ubicar. Te ingresa el paciente, ¿sí? Te ingresa con un deterioro del sensorio. Si tiene fiebre, sepsis, y dentro de la sepsis veo los focos probables. Casi siempre urinario y pulmonar, y acuérdense el tema de la meningitis. O sea, si el paciente tiene signos meningios o no le encuentran un foco, hay que hacerle una punción lumbar. Mientras le vas haciendo en el laboratorio, que lo vas hidratando y le pusiste la sonda y todo, tienen que sacar los cultivos. O sea, hemocultivos sí o sí por 2, salvo que sospechen endocarditis infecciosa, que tenga un soplo, que tenga fiebre hace 10 días, le haces 3 pares de hemocultivos, si no le haces 2 solos, o sea, le haces un par de hemocultivo, le haces urocultivo, si tiene una lesión purulenta, se la drenás y le haces el cultivo también. Sí, Ingrid. Profe, una consulta con el hemocultivo. Cuando tenemos un paciente que lo vemos que puede llegar a ser un shock séptico y le tenemos que tomar el hemocultivo y también ponerle antibiótico rápidamente, ¿le ponemos antibiótico y después le sacamos el hemocultivo o es simultáneo? Y nosotros hacemos siempre el hemocultivo primero y después le hacemos los antibióticos, porque somos muchas personas y lo podemos hacer. O sea, Pero saldría alterado, por ejemplo, si la enfermera le pasa el antibiótico y después en unos 20 minutos, 15 minutos se les muy raro que sea alterado. Nada, muy raro. Después también está en eso de la bibliografía, que dice que durante el pico de fiebre es mejor hacer un cultivo. No está muy comprobado eso, hay que tratar de hacerlo. Hacerlo lo tenés que hacer. ¿Sí? O sea, este paciente se va a internar, obvio. Ahora, este paciente no lo vamos a intubar, porque poniéndole el oxígeno y todo, si mejora y ya expandiéndolo hídricamente y evacuando toda esa orina que tenía, que le daba el síndrome confusional, mejoró. Vieron que la intubación, o sea, la intubación rápida es en estos pacientes que entran con insuficiencia respiratoria azul, que vos decís, ya está, o sea, este no necesita agua, necesita un tubo dentro de la boca para que lo ayude a respirar. Pero acuérdense de eso, paciente que viene por coma o por deterioro del sensorio, en el contexto que no tenga fiebre, voy a pensar todas las otras causas de coma. El paciente que viene con fiebre y deterioro del sensorio es sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Y la sepsis es esto. O sea, ¿cuál es la función de ustedes en la sepsis? La función de ustedes en la sepsis es, primero sospecharla, después ver dónde están parados. Si es una sepsis más o menos que todavía no arrancó, no se prendió fuego, diríamos. O sea, la voy hidratando y le pido el lactato y le pido todos los parámetros del laboratorio para ver si es una sepsis grave. Y obviamente ver todos los parámetros después de la expansión, porque si después de la expansión hídrica sigue hipotenso, sigue taquicárdico y sigue con ese deterioro del sensorio, ese paciente ya está para ser inotrópicos. El inotrópico que nosotros usamos es la noradrenalina, que es un vasodilatador renal, cardiovascular, que no es arritmogénica, ¿sí? Y las guías te dicen que la noradrenalina es la mejor para el shock séptico. ¿Se entendió? Vamos mejor encaminados ahora. Entonces, yo le presento a este paciente, estamos en un examen y le presento a este paciente. Entonces, ustedes me dicen, este paciente ingresa al shock room, y bueno, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Con la sepsis. Claro. Y este paciente puede estar séptico. ¿Secundario qué? Una infección urinaria o una neumonía. Una infección urinaria. Entonces, bueno, ahí ya está, empezaste el examen recontra bien, ya está. Ahí ya te relajaste porque ya el docente se relajó. Ahora, si vos entras al examen y decís, este paciente puede tener un infarto, este paciente puede tener un ACV, este paciente, y te olvidaste de la fiebre, y te olvidaste de la matidez, y ahí ya lo arrancás también. Entonces, esta es la idea de los integradores. Esta es la idea del integrador. De que ustedes puedan integrar la matidez, la fiebre, el deterioro del sensorio, y no sacar así, e ir tratando de a poquito, e ir viendo, ver qué es lo urgente, ir pidiendo en laboratorio, y obviamente después definimos el antibiótico. O sea, el antibiótico en la sepsis
puede ser uno de amplio espectro, y siempre enfocado al foco, valga la redundancia de la palabra, enfocado al foco, ¿sí? Tiene que estar dirigido a ese foco que vos sospechás. Si vos sospechás que el paciente tiene una neumonía, le vas a poner ampicilina sulbactam, lo vas a tratar con una neumonía endovenosa. Si vos sospechás que tiene una infección urinaria, le podés dar cipro. O le puedes dar también ampicilina sulbactam. Si vos sospechás que ese paciente tiene una infección en piel y partes blandas, ahí ya juega un papel muy importante el Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus se trata con banco en la sepsis. Todos los casos que yo sospeche un estafilo aureus porque tiene una infección en piel o porque el paciente ya venía con una infección por estáfilo, hay que ponerle banco. ¿Sí? Ay, me agarró así como... Y si ustedes tienen un paciente con una sepsis y no le encuentran foco, che, está febril, todo, tiene lactato de 3, lo estoy expandiendo, está mejor todo, pero no sé dónde está la infección, se pone ceftriaxona empírica, ¿sí? A 1 gramo cada 12. Obviamente, si sigue con esa alteración del sensorio, o tiene un poco de rigidez de nuca, o hizo un vómito en chorro, ese paciente se hace una tomografía para ver si no tiene hipertensión endocranial y hago una punción lumbar. Si yo estoy en un lugar donde no sé hacerle la punción lumbar, donde no tengo posibilidad de la tomografía y lo tengo que derivar, sí o sí le ponen la dosis de ceftriaxona, porque la meningitis es una emergencia infectológica y no puedo esperar hasta que se vaya el Evaperón o que se vaya el Centenario y le hagan todo ahí. Entonces le hago la ceftriaxona y que el resto después se arreglen, ¿sí? Hemos tenido pacientes con secuelas neurológicas porque no le han puesto la ceftriaxona en los pueblos, ¿sí? Si ustedes sospechan, se la mandan nomás, total. Ay, el hemocultivo y la punción lumbar le va a dar negativa. Bueno, pero le está salvando la vida, ¿sí? Profe, ¿la dexametasona se hace también ahí? Se hace cuando estás así, sí. Nosotros cuando sospechamos neumococo, en realidad. Pero sí la usamos. Después, Federico, creo que levantó la mano. No, Francisco, pero iba a hacer la misma pregunta. Sí, decime, Francisco. No, ella iba a hacer la misma pregunta de las chicas, si empezaba con ticoides. Después otro levantó la mano, no sé quién. Yo quería hacer una pregunta. En la sepsis de origen por infección urinaria, ¿no se podrían dar carbapenémicos? Sí, en realidad el carbapenémico nosotros lo guardamos para otro escalón, o sea, cuando tiene infecciones urinarias a repetición, cuando es un paciente de riesgo, pero si no, usa cipro o ampicilina sulbactam. Este paciente es un paciente que no era un paciente de riesgo, hipertenso bien tratado. Este paciente va a ampicilulbactam o cipro. La droga de elección para el tracto urinario, ciprofloxacina, doctora. Sí, ceftriaxona también, normal. Ajá. Hay mucha resistencia de cipro. Entonces depende del hospital donde trabajes. Nosotros usamos mucho la ceftriaxona porque en la cipro hay mucha resistencia. Okay. Pero eso depende. Ampicilulbactam también usamos un montón. Bien. Bueno, este paciente al final le puse la sonda, empezó a mejorar, le saqué el oxígeno porque realmente estaba un poco mejor. Y le hicimos una radiografía. Vale. ¿Qué ven en esa radiografía? Hay una radiopacidad apical Bien, derecha. hay una radiopacidad y en vértice derecho. Y hay un hilio ahí un poco congestivo. ¿Sí? Una neumonía parecería. Cuando son así las neumonías, a veces son broncoaspirativas. Capaz que tenía una infección urinaria y hizo un globo vesical y quedó ahí con el deterioro del sensorio y se broncoaspiró. Puede tener las dos cosas. Ese es un caso clínico que toman en muchos exámenes. El paciente que tiene una CB, que se deprimió y viene por fiebre. Entonces se broncoaspiró. Y este es el electro. Esto un poquito para, ya vamos a charlar más de electro, pero un poquito para que ustedes sepan que ante toda taquicardia, esto como verán será una taquicardia, yo tengo que ver si es regular o irregular. Esta es regular y tiene onda P. Una taquicardia de complejo angosto regular con onda P, ¿qué es?
Es una Taquicardia sinusal. taquicardia sinusal. Y la principal causa de taquicardia sinusal en una guardia, ¿cuál es? Infección. Infección, la fiebre, ¿sí? Y habla de la sepsis. Habla de una probable sepsis, ¿sí? Está descompensado. O sea, que a este paciente le voy a poner el AMS, después de la placa, lo voy a seguir expandiendo, le pongo la sonda y lo voy a internar, obviamente, con un laboratorio y todo. Lo voy a internar unos días hasta que recupere el sensorio, que recupere todo, y ya recuperó el sensorio. Ahora, si sigue con depresión del sensorio, aparte de todo esto y que mejoraron los parámetros, obviamente hay que hacer una resonancia, una tomografía y evaluar por qué. Un paciente séptico que viene con tendencia al sueño o con alteración del sensorio, que vos ya lo hidrataste y ya el laboratorio mejoró y todo, ya mejoran el foco neuronal, mejoran esta depresión del sensorio, digamos. Si no hay otra cosa, hay que buscar otra cosa. Bien. ¿Se entendió? ¿Cómo Sí. es el abordaje? Te viene un paciente, lo llevo al shock, lo voy evaluando, hago las hipótesis diagnósticas. Más hipótesis diagnóstica tenga, más estudio tengo que pedir. Más al horno estoy para rendir y para atender. Ahora, si yo soy escueto en lo que son las hipótesis diagnósticas, apunto a eso y voy tratando eso. La hipótesis diagnóstica de la más grave a la más leve. Siempre sospecho lo grave, obvio. Y bueno, y esta es la idea de los integradores. Duran así, entre 45 y una hora, siempre dependiendo de las preguntas de ustedes, dependiendo de los casos. La semana que viene, yo le voy a hacer el comunicado en el grupo, vamos a seguir con los integradores de manera presencial, virtual, hasta que veremos, hasta que vea si doy otra cosa o sigo con los integradores, pero por ahora van a seguir, no es que no van a seguir. Entonces, hacemos todos los miércoles a las 2 de la tarde y uno virtual, uno presencial, uno virtual, uno presencial, así conforma a todos. Y digan, bueno, manos levantadas, Alexia. Yo quería saber si le bajamos la fiebre, le seguimos con la dipinona, si le ponemos corticoides también a este paciente. No, corticoides, ¿por qué no? Los corticoides en la sepsis solo se usan cuando el paciente sigue hipotenso, está en shock, por ejemplo. Y vos le pusiste los inotrópicos, todo, y sigue hipotenso, no le podés sacar los inotrópicos. Y viene mejorando. Ahí sospechaba una insuficiencia suprarrenal, y ahí le ponés el corticoide. Si no, el corticoide no va. No tiene indicación el corticoide, no. Y después, ¿qué otra pregunta? El corticoide. Y lo de la fiebre, le ponés dipirona cuando hace fiebre. Si no, no. Bien, Endovenoso. Ingrid. Profe, consulta. ¿No se podría hacer cuando lo hagas presencial también virtual? Así como han hecho en algunas Depende del clases. salón, depende del salón, es un lío hacerlo así, porque ya lo he tratado de hacer y no se ve el PowerPoint, se puede escuchar mi voz nada más, y es medio, pero bueno, trataremos, obvio. ¿Paulo? Para que estaba en silencio. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre viste que vos dijiste que le poníamos inotrópicos, y dijiste la noradrenalina? ¿A cuánto se pasa y qué velocidad? En realidad lo hacemos así. Nosotros, depende porque las ampollas vienen diferentes, pero nosotros usamos 4 ampollitas de noradrenalina, la pasamos con bomba, a través de una bomba de infusión continua. Y lo vas a pasar según, obviamente, la presión arterial del paciente. Hay tablas que te dicen, nosotros las tenemos ahí pegadas, que nos dicen, depende del peso del paciente y el estado hemodinámico, vamos variando. Yo siempre le pongo 7 mililitros hora y voy subiendo en base o bajando en base a la presión arterial. Como actúa rápido, vos cada 3, 4 minutos vas tomando la presión y lo vas regulando. Claro, yo tenía anotado esos 7 mililitros hora. Sí, 7, pero a veces tenemos un paciente a 30. ¿Y qué? ¿Le tenés que tomar la edad cada, o sea, al lado del paciente tenés que estar durante Al todo el lado tiempo? del paciente. Salvo que esté en terapia intensiva, que tienen todos los monitores, que tienen las alarmas y todo. Pero tenés que estar al lado del paciente. Por eso están la práctica final y todo, que siempre me dan una mano. Vale, Eso muchas es. gracias. Cuando tengo una sepsis las voy a mandar al grupo. Que es frecuente ver, es re frecuente ver sepsis. ¿Alguna Y duda otra más? consulta, perdón, antes que te cortes. Lo del lactato. Viste que hoy dijiste que predice la mortalidad. Sí. ¿Cómo eso? ¿Más de cuánto? Es así, vos sabés que el lactato se genera cuando hay hipoxia tisular. Hay hipoxia
y la misma zona empieza a generar lactato. Lo normal es que vos tengas menor a 1 en lactato. Mayor a 2 significa que hay mucha hipoxia tisular, o sea que esa sepsis se te está agravando porque hay mucha hipoxia. Mayor a 2 te predice, a vos te dice que ese paciente puede morir o puede quedar con muchas morbilidades por la sepsis. O sea, se puede chocar. Claro, gracias. Porque a veces el paciente está re bien y tiene un lactato de 4. Entonces ahí no te le tenés que despegar. Lo tenés que llevar al shock, le tenés que hidratar, lo tenés que controlar la diuresis y ponerle un buen antibiótico para después controlar el lactato a ver si bajó. ¿Y te guías por el Quick Sofa o por el criterio de River? Eso? No, en realidad el Quick Sofa es algo que vos usás, apenas lo ves al paciente, es el Quick Sofa, es un score que se usa más que nada para sospecha clínica. Los criterios de River son cómo vos tenés que actuar. Te dice, che, trata de actuar en 1 hora y que cumpla todos estos criterios. Si vos lográs descender la saturación venosa de oxígeno, si lográs mejorar el lactato y lográs mejorar los parámetros hemodinámicos dentro de la primera hora, ese paciente no se te va a morir por sepsis, es raro. Y el SOFA es el score que se hace que ya tiene en cuenta los parámetros del laboratorio. Y ese te predice de una manera más específica la morbimortalidad por sepsis. Muchas gracias. Y después el antibiótico es ceftriaxona, que uso para ceftriaxona con X, no con Z, que utilizo por las dudas si hubo un error de tipeo, que se utiliza para el foco de la sepsis cuando no lo tengo. Y la noradrenalina con vasopresina, no, solo noradrenalina. No, vasopresina no. Solo la nora, que es el inotrópico. Espero que sí. En este caso, el globo vesical en estos pacientes, ¿por qué se puede generar? Y se genera por eso, una infección urinaria. a veces por la deshidratación, entonces la misma deshidratación hace que haya alteración en la membrana de la célula y más de la del músculo liso, entonces el paciente queda con la vejiga en reposo. Y después tenés la hipertrofia prostática, si está infectado, se inflama un poco la próstata y te obstruye. Ahí a veces ponerle la sonda hasta 3 horas o necesitas a alguien que sepa. ¿Se puede hacer una punción? Ahí, hacer una punción es reinvasivo, ¿y para qué? Eso iba a preguntar. A ver, si no tenés cómo evacuar si vos le pusiste en ese caso. sonda, vino el urólogo, nadie le puede poner la sonda, sí, se hace una punción suprapúbica y se evacúa la vejiga. Tratemos de no llegar a eso, pero sí se hace. Sí. ¿Alguien iba a hablar o no? Yo que iba a hacer la misma pregunta del compañero, si no se puede evacuar con la sonda, la siguiente opción sería la punción o hay un La talla vesical se llama, que se punza por encima del pubis, pero eso lo hacen los cirujanos, chicos. Se punza y se pone una sonda ahí y se evacúa. Eso lo hacen los cirujanos, anestesia un poco al paciente. Cuando usted tiene hipertrofia prostática hay que tratar de meter una sonda gruesa, no finita, porque la sonda gruesa empuja mejor a la próstata, entonces te es más fácil. Siempre me dice, ay, no, le pongo una finita porque tiene grande la próstata, pero la finita, al estar grande la próstata, como que se te enrolla, vuelve. En cambio, la gruesa golpea y empuja. La 16, le ponemos. 16. 18, lo normal le pone a todo. Si la 18 no entra, vamos por una 16. Y si no entra la 16, vamos por una 14. Hay que ver, obviamente. Siempre con una muy buena técnica, porque le errás y empezás a hacer una cistitis hemorrágica. Haces una como que lesión del urete. Haces una falsa vía y empieza a venir sangre y ahí te la real. ¿Y la sonda acá, la ponen los médicos o el enfermero? Y depende en qué lugar trabajen. Si trabajan en un lugar que los enfermeros son buenos, lo ponen los enfermeros.
Si trabaja en un lugar donde los enfermeros no tienen muchas ganas, lo pone el médico. Y si el médico tiene ganas de enseñar, lo pone el de práctica final. Depende. Bueno, gracias. Así que aprendan a poner sonda vesical porque a veces la tienen que poner ustedes. Cuando vayan a hacer las prácticas, pero les falta todavía. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene de manera presencial. Ahora anoto todo. Dale, ¿Listo? profe, muchas Espero que les gracias. haya servido. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Dale, chao. Profe.